Para hacer la volumetría vamos a necesitar un elemento que nos sirva como referencia, que nos dé la información de qué dirección viene la luz y más o menos el nivel de transición que deben tener los elementos entre el bright side y el dark side. Entonces, para esto vamos a crear una esfera. Luego los encarpeto. Lo voy a iniciar por debajo de la capa de bocetos, de la carpeta de boceto, y esta carpeta la voy a bajar en opacidad para que no me incomode a la hora de crear los volúmenes. Entonces el primero de ellos será una esfera. Esta esfera le debo calcular más o menos la dirección en la que va a ser afectada por la luz, pero primero la marco. Aquí está, es un dibujo, una figura. La hice con selección, pero también la pude haber hecho con la herramienta elipse. Cualquiera de las dos opciones está bien. Listo. Entonces esta esfera va a tener un key en donde la luz vendrá de izquierda a derecha, de arriba a abajo y de adelante hacia atrás. Esta será la dirección de la luz, no solamente para esta esfera, sino para absolutamente toda la composición, pero me basaré principalmente en la esfera. Entonces esta parte de la esfera sería el bright side, más o menos aquí el dark side, y más o menos esta sería la zona de transición. Creo que sería un buen referente. Apago el key y voy a dibujar la esfera. Entonces busco un tono que me funcione como base para la sombra, que sea muy oscuro pero no alcance a ser negro. Aseguro la capa de la esfera para que cuando haga la volumetría no se vaya a salir, no se vaya a desbordar la iluminación, y luego busco hacer la iluminación con un pincel grande, con una dureza media, quizás una forma que me ayude a ubicar más fácilmente la transición. Exagerado. Listo, entonces con esta esfera puedo visualizar más o menos bien dónde está el bright side de los objetos. Voy a hacer que todos los objetos de mi composición sean una proyección volumétrica de esta esfera. Ya sé la dirección del bright side, ya sé la dirección del dark side y ya sé la dirección de los elementos principales. Utilizaré la esfera como referencia permanentemente. Ahora voy a empezar a dibujar los diferentes elementos volumétricos en diferentes capas. Este ejercicio va a tener mezcla de técnicas de separación por capas. Por ejemplo, todas las volumetrías de la luz natural, esta que vamos a hacer en este momento, cada una de las volumetrías será hecha en una capa separada por elemento. Es decir, el ratón tendrá su volumetría en una capa, el hongo tendrá su volumetría en otra, el primer plano de elementos de escenarios tendrán su volumetría en otra y el segundo plano en otra. Sí, lo separaremos de esta manera, pero más adelante habrán otras maneras de agrupar las cosas, y por ejemplo el skylight. El skylight es una luz en la cual por su modo de fusión todos los elementos deben volumetrizarse en la misma capa. ¿Sí? Entonces a eso me refiero con que habrá diferentes modos de agrupar estos, el contenido volumétrico según el tipo de luz. Listo. Vamos ahora a hacer una nueva capa para el ratón. Aquí voy a empezar a nombrarlas. Ahora sí que va a ser muy importante nombrarlas.
Este ratón se llama Steve y así se llamará su capa ahora que tenga contenido. Entonces lo primero será hacer una selección del área en la cual haré la volumetría general de Steve. Tengo un dibujo con un nivel de detalle más o menos bueno y debo hacer una selección de toda la silueta del personaje. Una manera en la que esto se puede hacer es dibujándola con un pincel con la presión ajustada al calibre, ¿sí? Puede ser de esta manera, ir dibujando muy cuidadosamente el borde y luego rellenarlo. Esa es una manera, y otra manera de hacer esa selección es con el lazo poligonal. Voy a tratar de hacer ambos tipos de selección. El ratón lo haré con el lazo poligonal. Es un proceso algo dispendioso y si se hace muy rápido podría dañarse, ya que el lazo se cierra automáticamente con un doble clic, y si por hacer clics muy seguidos hago dos muy rápido, se cierra la selección y tendría que reiniciar. Entonces, con mucho cuidado y sin mucha prisa, voy a hacer muchos clics muy cercanos que me vayan dando la forma general del ratón. También puedo ir haciendo selecciones por partes. Puedo hacer primero la selección de la oreja y luego hacer la selección de la cabeza y luego ir sumándole partes. De esa manera no tengo que estar tan presionado con la precisión y con el ritmo de la selección. Por ejemplo, acá voy a cerrar mi oreja. Se cerró incluso antes de tiempo, pero como los clics estaban ya muy cerca, pues no hubo mayor problema. Me quedó faltando una pequeña zona. Entonces, ¿cómo le sumo información a esta selección? Con la tecla Shift, la misma herramienta de lazo poligonal, pero dejo la tecla Shift presionada y empieza a sumarse selecciones. Se puede ver que en el icono aparece adicionalmente el signo más, que quiere decir que se está sumando selección. Si de pronto hago muy rápido el doble clic y pareciera desvanecerse la selección, con el control Z puedo recuperarla rápidamente. De pronto es solamente porque hice un clic de más en el doble clic. Entonces solo deshace ese último clic. Para hacer la otra oreja, dejo de presionar la tecla Shift, hago los dos primeros clics, puedo luego soltar el Shift, se mantiene el signo más en la herramienta y continúo haciendo esta selección. Lo mismo para el cráneo. Una vez cerrada la forma de la oreja, puedo volver a hundir la tecla Shift y empezar a sumar para seleccionar de manera adicionada la forma de la cabeza en general. Este doble clic está comportándose un poco extraño. No sé por qué se desaparece, pero con el control Z se puede arreglar sin problema. Ahora voy
voy a seleccionar el cuerpo. Esta silueta está un poco confusa por la capa me va a ocultar parte de la forma del ratón y también un poco de la silueta, pero esta selección la voy a hacer sin la cola la haré después. Si yo quisiera hacer lo opuesto, es decir, restarle selección, por ejemplo, creo que este índice quedó demasiado grueso. En lugar de presionar la tecla Shift, voy a presionar la tecla Alt con la selección y el icono que le aparece a la herramienta es el menos. Entonces de esta manera puedo quitar un pequeño segmento de la selección. Listo. Y así ir ajustando los elementos de la selección hasta que me parezca que son los adecuados. Ahora seleccionaré de manera adicionada la cola, dejando la tecla Shift presionada al principio, al menos los dos primeros clics, y ya luego la suelto y el transformador de selección listo. Si de pronto quedaron muchos ángulos en la selección debido a la forma como selecciona el lazo poligonal, que es por puntos de intersección, hay un modificador de selección que me puede suavizar un poco esa forma, pero no debo abusar de él. Está por acá en la pestaña selección, modificar, redondear. Redondear literalmente redondea un poco la selección. Le daré un redondeado de unos 4 píxeles, que no sea mucho, y se redondea literalmente un poco la forma. Acá esta punta se desvaneció y algunas de las esquinas también se desvanecen. Listo. También algunas de las esquinas que necesitaba pueden haberse desvanecido un poco, pero creo que en general está bien, entonces la conservaré. Una vez que ya tenga esta selección bien hecha, voy a rellenarla para que se convierta en una silueta. Elimino la selección con control D, es decir, pues, que ya no sea una selección, sino que simple y sencillamente sea lo que es una forma llena. Listo. Y aseguro esta capa. La aseguro para que cuando haga el volumen no se vayan a desbordar los elementos y tenga un control cómodo sobre esta volumetría.
Ahora, esta capa se va a llamar como el ratón. Este ratón se llama Steve y es la mascota de mis cursos de ilustración. Tiene un hermano que es un cerdo, lo cual es una familia muy rara, pero en la ingeniería de diseño de entretenimiento digital hay una serie de ejercicios parecidos, pero que involucran otro personaje. Ahora hago una nueva capa y en esta nueva capa voy a hacer un proceso parecido para seleccionar al hongo y al insecto. Les había mencionado que existe otra manera de seleccionar o de aislar esta información. Esta vez la haré con el pincel. Quitaré el ajuste de presión a la opacidad y encenderé solamente el ajuste de presión al calibre, y con esto trazaré el borde de este hongo y del insecto. Solo debo dibujarlo de tal manera de que no me vayan a quedar espacios vacíos. Es lo único que necesito, que no vayan a quedar espacios vacíos en el trazo. Apago un momento la capa de la esfera que me está distrayendo. Luego la enciendo de nuevo. Entonces ya dibujé todo el borde de la figura. Ahora selecciono la herramienta de bote de pintura, le hago un clic. En el primer clic voy a ver que hay un pequeño fantasmita de relleno, porque el borde pues no era preciso, pero esto se soluciona haciendo un segundo clic. Listo, ya tengo perfectamente seleccionado este elemento, y para evitar que se desborde cuando vaya a hacer el volumen, lo aseguro. Ok, este se va a llamar Amanita. Los elementos de el primer plano van a quedar por detrás de estos que ya he hecho, y también debo aislarlos. Voy a apagar un momento estos, hago una nueva capa, voy a utilizar un gris un poco más claro para poderlos diferenciar. Igual cuando haga la volumetría va a ser guiada por la esfera para todos los elementos, pero mientras tanto, para evitar confusiones, voy a utilizar un gris diferente. Algunos de esos elementos quedarán por detrás del personaje, no se van a ver, pero igual más o menos hago una representación de por dónde creo que podrían ir, por si de pronto
más adelante, según las necesidades de la composición, tengo que mover el personaje, no me toque retocar demasiado. Nombro, se va a llamar a plano 1, luego haré los elementos del siguiente plano y así sucesivamente. Creo que esta ilustración no es muy elaborada, entonces con 2 o 3 planos que haga estará bastante bien. Esta sería más o menos la distribución de los elementos de la composición. Ya más adelante trataremos de jugar con algunos trucos de iluminación para crear un mayor enfoque en los elementos protagónicos, que son el ratón y el hongo. Por ahora pues hay cierta información distractora en los otros elementos, pero lo podremos ajustar, tampoco hay problema con eso. Tomaré la esfera, que en este momento está hasta el fondo, la pondré por encima de los otros elementos y empezaré a hacer la volumetría, pero primero voy a nombrar los planos que no he nombrado. Listo. Esta esfera es la guía para todos los volúmenes. Empezaré haciendo los volúmenes del ratón. El ratón es un personaje creado con base en las formas de la esfera, ¿sí? Voy a
poner incluso por encima de los bocetos para que ni siquiera los bocetos me oculten información de la esfera. Entonces, si observamos, la cabeza es más o menos una esfera. Es lógico que tenga más o menos la misma interacción del bridge. El cuerpo es una esfera, tendrá más o menos también la misma interacción del bridge, pero habrán otros elementos que empezarán a generar algunas sombras adicionales. Cambio el ajuste de mi pincel, ya no tendrá la presión ajustada al calibre sino a la opacidad, y además voy a hacer que tenga una dureza de 0. Selecciono con la tecla Alt el color del bridge y empiezo a crear más o menos la volumetría que veo en la esfera acá en la cabeza. Trato de pensar más o menos por dónde iría esa transición entre el bridge y el darkseid por esta parte, y con esto quedaría de una manera pues temporal, de una manera muy casual. Todavía apenas está en una etapa de sketch, pero aquí quedaría más o menos definido ese volumen de la cabeza. Y voy a hacer algo parecido para el cuerpo. Por aquí estaría el volumen de esta parte del cuerpo y aquí estaría el de el darkseid. Listo. Bueno, ahora claramente hay muchos otros elementos que empiezan a complicar esta iluminación, como las cuencas oculares, la volumetría de la nariz, la volumetría de las orejas y más adelante las sombras proyectadas que estos diferentes elementos pueden empezar a ejercer. Entonces voy a ir sumando y restando volúmenes de lo macro a lo micro. Esta volumetría que acabo de hacer de ubicar la generalidad de las dos primeras esferas es el macro más macro de todos en relación al sketch del volumen, pero obviamente tengo que ir agregando información y esa información la voy a ir agregando por niveles de detalle, de lo más simple a lo más elaborado. Empezaré por revisar algunas de las formas que más resaltan dentro del personaje y otras de las que menos, y empezaré a ajustar un poco este volumen, siempre basándome en la esfera. Entonces, acá hay una trompita. Esta trompita a la misma vez podría parecerse un poco a la volumetría de la esfera, pero no es una esfera separada, sino que tiene un punto de unión con la cabeza, entonces no puede verse muy aislada, y voy a tratar de que acá en el punto de unión haya cierto degradado para que no vaya a salirse un poco mucho de contexto. Las cuencas oculares son formas hundidas dentro del cráneo, entonces esta parte podría ser un poco con volumetría invertida. En lugar de dar hacia arriba, esta parte iría un poco en dirección hacia abajo y generaría un área ligeramente oscura. Como no es muy marcada, ya que el ratón no tiene rasgos fuertes, esa forma, ese hundimiento, esa oscuridad va a ser leve, pero aquí tendría un poco de oscuridad también en este lado. Esta parte de la frente sería más o menos plana, entonces esta tendría un tono muy parecido al que tomaría como muestra con la tecla Alt de ahí, pero trataría de restarle un poco del degradado que ya tiene. Entonces ahí voy generando algo de complejidad en la volumetría del rostro. Sí, más adelante le daré aún más complejidad. El ojo, incluyendo el párpado, tiene algo de volumetría adicional, ya que es un elemento que da hacia afuera, pero no muy exagerado,
porque si no pierde realismo. Ahí está quedando más o menos. Más adelante tendrá un poco más de trabajo y detalle. Las mejillas, especialmente esta que da hacia la luz, podría tener un poco más de iluminación. Se parece algo a la forma de la esfera, y dentro de esta forma general de la esfera habíamos visto que acá en estas dos mejillas se generaba una forma que da hacia arriba, ¿sí? Esto ayuda a definir un poco más la forma del cráneo y la separa de la esfera pura y dura, que tenga un pequeño resalte lumínico, una pequeña volumetría que se proyecta hacia arriba. Listo, entonces estas dos mejillas forman un elemento que se puede iluminar más. Todavía estamos en la parte muy general, más adelante tendremos que hacerle más detalles. Las orejas también tienen una forma parecida a la esfera. Por ejemplo, esta parte del cartílago tendría un dark side por acá con un bridge side acá, más bien aislado con una transición. Luego esto va a generar una sombra proyectada, pero esa se la haré luego. Y esta transición que se da acá entre el bridge side y el dark side se proyecta en este resto de cartílago. Entonces esta parte de la oreja tendría un poco de este brillo a lo largo de su trayectoria, como que se proyecta un poco esta volumetría. La parte del interior de la oreja es otro cuento, pero eso ya llegará el momento en el que lo haga. Y esta parte de hacia arriba entonces tendrá ya algo más de luz. Para hacer este cartílago también me baso un poco en la esfera. Reviso cuáles serían los tonos de las formas en esta dirección. Digamos que esta parte de la esfera de acá, esta proyección, se parece a los tonos que tendría la esfera por acá, ¿sí? No tendría este brillo que tenía esta, porque esta proyección era más o menos esta dirección, esta que hay acá, pero esta de acá abajo es otra, es la que está más por acá. Entonces en cada detalle de la esfera voy tratando de referirme a ella, tratando de imitar la proyección volumétrica de esa parte en esa dirección, ¿sí? Es una revisión constante de hacia dónde está apuntando el volumen, ¿de acuerdo? Pues ahí estarían más o menos esos cartílagos de las orejas, sin sombras proyectadas por ahora. Revisemos un poco eso. Voy a utilizar las líneas guías. Esta parte se proyectaba de una manera muy parecida como se proyectaba en la esfera en esta parte, entonces por eso tienen más o menos el mismo brillo. Esta sombra se parece a esta parte de la oreja, esta parte de brillo se parece a esta parte de la esfera por la dirección. Fíjense en la dirección en la que se proyecta el volumen. Esta parte del cartílago se proyecta más o menos en esta dirección, por eso tienen esos volúmenes. Esta parte del cartílago es un poco diferente. La parte que hice más iluminada era esta parte de acá, pero en la esfera es más oscura, se proyecta en esta dirección, mientras que esta otra parte se parece más a esta parte de la esfera, que es también oscura, tienen un tono semejante y se proyectan más o menos o se estiran en el resto del cartílago y se conserva más o menos ese volumen. Acá en la panza solamente hemos hecho este bridge que por dirección de proyección se parece el tono de esta parte de la esfera, y el dark side que por dirección de proyección se parece a esta parte de la esfera. Listo. Entonces por ahora tampoco es que le hayamos hecho mucho detalle, pero es importante entender qué es lo que estamos haciendo con esta esfera. Ahora voy a hacer una selección con el lazo poligonal del arco interior de las orejas para poderle hacer una sombra, una volumetría un poquito más coherente y que quede aislada de las formas del cartílago. Luego lo suavizaré, pero por ahora la
necesito separada. Listo, con las orejas pasa algo y es que su forma es cóncava y no convexa. No es una proyección hacia una afuera como la esfera, sino que es una proyección hacia un adentro. Entonces sus formas son inversas a la de la esfera. Entonces, por ejemplo, esta parte de arriba equivaldría un poco más a la parte de abajo y esta parte de abajo equivaldría un poco más a la parte de arriba, sin serlo del todo. Entonces trataré de imaginármelo. Esta parte es oscura, y su lado inverso sería más iluminado. A ver, oscuro, iluminado. Más o menos así. Y esta sería, se proyecta en esta dirección, también sería más o menos así. Listo. Sin embargo, genera un poco de sombras proyectadas que se las puedo ir adicionando. Entonces esta partecita de acá otra vez se la dibujo oscura, pero el arco sí se lo dejo más o menos iluminado. Tengo que mejorar la definición en los cartílagos y las sombras proyectadas que se van a generar, pero esto vendrá más adelante. De todas maneras, esta oreja genera mucha sombra proyectada sobre sí misma porque está en dirección opuesta a la luz. Se genera sombra proyectada por acá, en esta área, pero ya más adelante analizaré cada uno de los elementos de las sombras proyectadas para no empezar a entrelazar elementos de volumen del Brightside y el Darkside con sombras proyectadas sobre los objetos, porque se vuelve muy complejo. Luego voy a hacer un poco de volumen de las piernas. No estoy haciendo el de la mano, estoy haciendo el de la pierna. Y en la parte superior del pie iría un volumen muy parecido al de la esfera. Esta de acá también tendría algo de volumen en esta parte del pie, pero como va a estar tan oculta por la sombra proyectada, pues realmente va a quedar casi en penumbra, solo que por ahora se la haré como referencia, pero muy probablemente las sombras me la oculten más adelante. En la pipa también iría un poco de luz muy parecida a la de la esfera, con un Brightside y un Darkside casi idénticos por acá, y esta parte del antebrazo. Esta parte de la mano pues tendría una sombra proyectada por acá. Todavía el nivel de detalle es mínimo, tendré que trabajar mucho con los detalles más adelante y la definición de las zonas, pero como les digo, es una revisión general primaria que más adelante evolucionará. Y ahora voy a hacer los volúmenes más generales de la cola. Reviso la proyección de los volúmenes en la esfera. Creería que esta parte de acá da hacia la parte iluminada, esta hacia la penumbra, esta hacia la iluminada. Más o menos así estaría bien. Listo. Estos ya empiezan a ser algunos de los primeros acercamientos de el volumen del ratón con base en las proyecciones de la esfera. Como les digo, todo va por niveles de detalle. Si quito el boceto, empieza a verse un poco una volumetría convincente, más o menos verosímil del personaje,
basado en este volumen, pero obviamente todavía falta bastante. Ya hemos hecho dos pases de volumetría. El primero fue ubicar las dos formas generales, que eran la esferidad de la cabeza y la esferidad del cuerpo, que todavía son visibles, no se pueden perder, ¿cierto? Y luego empezamos a sumarle algunos pocos detalles. En el siguiente paso voy a acercarme más aún al personaje y empezaré a hacer aún más detalles, y todavía me quedaría faltando el de las sombras proyectadas, que es el que finalizaría el volumen de la luz natural de este personaje y que le daría esta verosimilitud superior, ¿sí? Entonces todavía faltan dos pases, pero es importante tener un orden en el proceso en el que se van realizando las cosas. Si empezara por el nivel de detalle desde el principio, con toda certeza tendría poco o ningún control sobre el volumen que esté representando. Entonces selecciono el personaje, cambio el pincel ahora a uno con dureza 100, relativamente pequeño. Me acerco y empiezo a calcular con más rigor todos los detalles. Como voy a estar tan cerca, voy a necesitar otra esfera, esta vez más pequeña y más transportable, que va a tener las mismas luces, pero esta es una referencia que puedo utilizar a una escala más cercana. Voy a poner por acá que no me tape la pipa. Entonces revisamos que por acá el ojo tendría un poco de volumen, ¿sí? El párpado puede tener un poco más de volumen en esta parte y un poco más de oscuridad en esta parte, que se empiecen a separar, ¿sí? Voy a apagar un momento el boceto para que se visualice, ¿sí? Que se empiece a separar, que se vea que esta parte de la cuenca ocular da hacia abajo y que esta parte del párpado da hacia arriba. Como los rasgos del ratón son suaves, pues no debe ser una diferencia muy marcada. Con un grosor muy pequeño voy a marcar el párpado inferior de este ojo, ya que el párpado da hacia abajo, ¿sí? Su volumen sería este. El párpado inferior se proyecta sutilmente hacia abajo, entonces se parece un poco más a esta proyección de la esfera. Entonces muy sutilmente voy a hacer debajo del párpado inferior una pequeña oscuridad. Voy apagando la capa de los trazos para poder ver que no me estén ocultando nada y pueda hacer correctamente este volumen. Al final, de todas maneras, esos trazos no deben estar, por lo tanto deben cumplir únicamente la función de guía y en ningún momento definir la forma del dibujo. Entonces debo ver que también me está quedando el dibujo sin los trazos constantemente, porque realmente ellos no van a estar al final. Luego, esta parte del párpado inferior da hacia arriba, por lo tanto tendría un poco de luz. Vamos a ver, ahí ya se empieza a ver un poco más como la volumetría que podrían tener estos elementos.
esta parte de la nariz se puede enlazar un poco mejor a la forma del tabique, ¿sí? Se redondea, pero no necesariamente desde el borde. Aquí podría estar bastante bien, y puedo resaltar un poco el volumen de esta parte inferior de la nariz, ya que da hacia abajo y debería estar en penumbra. Y esta parte también debería ser un poco más oscura según la esfera. Es como una pequeña proyección esférica proyectándose desde la cara. Entonces, más o menos así. Esta parte es iluminada, un poco más iluminada. Todo con base en la esfera. Voy a dibujar una insinuación de separación de este elemento en la nariz. Tiene su propia volumetría, muy sutil, igual que su brillo acá. Esta mejilla también es un poco como la esfera, pero no tan marcada como la nariz. No se proyecta tan exageradamente como la nariz, entonces sí debe tener un poco de volumen adicionado, pero no tan fuerte. Entonces busco unos tonos de la esfera, pero no los de más lejos, sino un poquito por acá. Este ratón podría tener un poco de ojera acá, porque la cuenca todavía está en esta área. Entonces esta cuenca debe ser oscura. Muy bien. El interior de la boca es completamente negro. Hasta allá no llega ninguna luz. Incluso podría resaltarlo más oscuro más tarde, pero si me doy el lujo de poner algunos tonos que no estén vinculados a la esfera directamente. Pero por ahora creo que está bien así. Vamos a ver de qué tono podemos hacer el diente. El diente se parecería un poco a la proyección de la esfera en esta área. Un poco así. Muy bien. El labio inferior podría tener una pequeña iluminación muy sutil por acá. Listo. Y ahora voy a hacer el volumen de el iris. El iris tiene una volumetría inversa a la esclera del ojo. Entonces voy a hacer una selección del iris.
es una proyección invertida, en la parte superior vendría oscuro y en la parte inferior vendría claro. Listo, más o menos de esta manera. Entonces ahí ya se empieza a ver un poco la volumetría del rostro del ratón. Listo, esta volumetría luego la vamos a enfatizar con algunos colores, con algunos especulares, pero en general está bien. Lo vemos en reflexión y parece estar funcionando. Voy a suavizar un poco este punto y el volumen de esta parte de la nariz un poco más brillante. Creería que ahí está bien. Me falta un elemento que es de expresión, que es importante, que son las pestañas. Estas pestañas se las voy a hacer, no son como tal una parte del volumen, pero podrían ir bien en este momento. Y además voy a dibujar un pequeño pliegue en el párpado acá. Solo es una línea, pero complementa bien el volumen. Vamos a ver qué tal se ve. Está funcionando bien. Listo. Ahora pasamos a las orejas. Activo el boceto y empiezo a revisar qué tipo de volúmenes tengo y qué volúmenes me faltan. Entonces, por ejemplo, acá puedo ocultar un poco la separación entre esta parte de la oreja. ¿Sí? Estaba muy desenfocada, ahí se ve mejor. Listo. Y mejoro los volúmenes. Esto es mucho más sencillo que los rasgos. Por cierto, las cejas no las quiero hacer tanto volumétricas, sino a través del color. Entonces más adelante le modifico el color. Listo. Reviso el volumen que podría tener el arco del cartílago por acá. Trato de resaltar un poco más su redondez, pero en general puedo respetar la mayoría de los detalles que ya están planteados. El que sí podría ser un poco corregido sería el otro volumen de la oreja, digo, el volumen de la otra oreja, la cual todavía se ve un poco definida. Entonces revisemos. Esta parte de la esfera se parecería más o menos a esta. Creo que el volumen de esta parte está bien. Esta proyección puede ser un poco más así, pero definitivamente acá sí le falta mucha más luz. Esta parte debería ser más iluminada y luego irse uniendo gradualmente al resto del cartílago. Creo que esta forma de la oreja debería ser más así. En este momento no estoy haciendo todavía las sombras proyectadas. ¿Sí? Esas sombras proyectadas son necesarias, especialmente porque van a generar gran parte de la sombra acá que va a tener el ratón sobre esta parte del rostro, pero por ahora no las estoy teniendo en cuenta. Entonces, si de pronto alguien siente una ausencia en eso, ya llegará el momento. Entonces, este pequeño arco de acá de la oreja es además un cóncavo adicional. Entonces tendría una pequeña sombra proyectada
que habría que degradar. Este lado no la tracé, entonces la tengo que hacer con volumen. Debería estar por acá. Listo, revisemos. Creería que está quedando bien. Un poco más oscuro por acá y una pizca de luz por acá. Muy bien, ahora vamos con el cuerpo. Empezaré por el chal. Este chal tiene varios detalles volumétricos. Algunos de ellos quedarán ocultos por la sombra proyectada, pero me preocuparé de eso después. Entonces buscaré mi esfera pequeña. Empezaré a copiar los volúmenes con base en esta esfera. Entonces, según esto tendría algo de luz por este lado. Esta parte del chal sería una forma más o menos cilíndrica basada en el ecuador de esta esfera. Esta parte sería más oscura, creo que está bien. La proyección de este botoncito estaría más o menos en esta dirección. La proyección de esta parte del chal sería más o menos de esta manera. Muy parecido a los volúmenes que ya había, pues porque como los había definido con base en una esfera, pues las proyecciones siguen siendo relativamente parecidas. Este pliegue tendría un poco de sombra por abajo, ya que se proyecta hacia abajo, pero esta parte del volumen del chal se proyecta hacia arriba, entonces podría tener un poco más de luz. Luego vuelve a proyectarse hacia abajo por acá, y luego este otro pliegue se vuelve a proyectar hacia arriba. Este también un poco, y estos un poco. Entonces empiezan a ver un poco las formas que tendría el volumen del chal. Voy a hacerlo con un pincel un poco más pequeño para más detalle. Esta parte es oscura porque da hacia abajo, es el corte del chal. E incluso puedo revisar algunos detalles del volumen un poco superiores. El botón es plano, la proyección del botón se parece a este tono de acá. Con un poco de volumen en esta parte, un poco de sombra en esta parte. Vamos a ver cómo se está viendo. Pues sí, empieza a parecerse un poco al volumen de las cosas.
que exageré con los brillos. No es tan exagerado el volumen del botón, debo suavizarlo. Mucho más tenue. O sea, lo mismo, pero más agrisado. Sí, no tiene unas profundidades tan grandes. Es una versión más limitada de lo que ya habíamos hecho. Listo. Y el cordón. Ahí está bien. Creería que esta parte debe tener más luz. Claro que sí. Esta parte debe ser bien iluminada porque da en una proyección hacia arriba. Esta parte sería una proyección más o menos parecida a esta parte de la esfera. Podría ser más oscura. Listo. Así estaría bien. Ahora voy a trabajar con los volúmenes de las extremidades. Primero voy a separar la capa, la parte oscura de la capa, la parte más oscura de la cola, y trato de basarme en la esfera para hacer las proyecciones volumétricas de las piernas. Esta forma general de la pierna se parece bastante a la esfera, no hay complique, y la parte del pie se parece a la parte, a toda la esfera. Esta parte de las rodillas debería ser más oscura, con un dark side más extendido, perdón, un poco más así, para que además resalte el pie. Listo. Separo un poco los dedos, trato de darle un poco de brillo individual a cada uno de los dedos para que resalte. Vamos a ver qué tal se ven sin el contorno. Es muy importante que se puedan reconocer sus formas sin el contorno. Y creería que vamos bien. Nos queda faltando un detalle muy importante y difícil, que son las manos. Esto necesita mayor cuidado, así tanto como el que tuvimos con los rasgos faciales. Entonces empezamos por revisar el volumen de cada dedo y la proyección volumétrica según la esfera. Entonces este lado de la mano tendría una proyección parecida a esta parte de la esfera.
menos así. Bien. Necesita también en la parte inferior de los dedos, es más oscuro. En esta parte podría ir un poco más de luz. También en los nudillos. Cada uno de los dedos tendrían un poco más de sombra por este lado, un poco más de luz por este lado. El pulgar de este lado tendría más luz en esta punta. Parte de la copa de la pipa sería así, con un pequeño brillo en el borde, y el cuerpo de la pipa sería más oscuro por la parte de abajo. Tendría un poco de luz en esta parte. Voy a ver qué tal se ve sin los contornos. Es importante que los volúmenes queden perfectamente legibles sin los contornos. Creería que vamos bien, solamente faltaría definir un poco mejor esta parte del abdomen, que los volúmenes, aunque debe ser por el tipo de iluminación, todavía lo dejan muy difuso. Pero en general este es el volumen del ratón con base en las esferas. Está casi completo, solo faltaría el último paso, que es supremamente importante, y son las sombras proyectadas que el propio personaje genera sobre sí mismo. ¿Listo? Para tener un mayor control sobre esto, voy a crear una nueva capa, y esta capa va a tener una selección igual a la del ratón. Simplemente la hago dando control y clic sobre esta imagen sin cambiarme de capa. Listo. A esta capa le voy a poner un modo de fusión de oscurecer. Voy a ir seleccionando colores que me den un poco más de sombra. Por ejemplo, acá voy a utilizar el color del interior de la oreja para empezar a generar algo de la sombra proyectada. Cuando yo utilizo este modo de fusión, oscurecer va a afectar solamente las partes que son más claras, pero no las que son más oscuras. Entonces me ayuda a generar sombras proyectadas sutiles y graduales en esta nueva capa. Entonces acá, sobre esta parte de la oreja, genera una sombra proyectada que no es demasiado protagónica, y puedo además proyectar esa sombra un poco hacia adelante sin generar un daño fuerte en los volúmenes. Listo, entonces estoy proyectando y generaría algo de volumen acá. Pareciera que está comiéndose parte del bridge side de la cabeza, entonces debo tener mucho cuidado con eso y revisar qué puedo hacer para que eso no ocurra. Y también por eso también era importante desarrollar este sombreado en una capa aparte, por si ocurría este tipo de complicaciones. Entonces esta oreja está quedando bastante oscura, pero asumo que es necesario. Voy a utilizar un borrador también con borde difuso para suavizar e ir haciendo una transición entre el lápiz y el borrador hasta que me quede una sombra proyectada que sea a la vez correcta según parámetros físicos, pero también agradable a la composición. No puede ser solamente física. Creería que ahí más o menos está empezando a proyectar correctamente. Listo, entonces esta oreja genera mucha sombra proyectada acá sobre la cabeza. Es inevitable, se come parte de la volumetría.
pero nada que hacer con eso. Listo. Esta oreja de acá también va a generar sombra proyectada sobre esta parte de acá. Listo. Ahí estaría más o menos las sombras de esas orejas, que resultaron ser un poco complejas. De pronto podría bajarles un poco la opacidad más adelante para que no sea tan dramático el asunto, pero por ahora va quedando más o menos así. Luego, acá en el cuerpo van a haber un par de sombras proyectadas muy importantes. Por ejemplo, la cabeza con este gris va a generar una sombra proyectada sobre el cuerpo, que también se va a comer algunas de las sombras. Por ejemplo, la del botón. El botón se va a ver cada vez menos debido a la sombra proyectada que la cabeza genera sobre el cuerpo. Listo. Un poco más sutil. Trataré de no exagerar tanto. Vamos a ver si aquí. Esta cabeza genera esta sombra proyectada y mucho de esto queda oculto. Y la capa, esta parte de la capa va a generar mucha sombra proyectada sobre el brazo y sobre la mano, acá. Además, el cuerpo va a generar sombra proyectada sobre este pie, dejando que solo se vea como a partir de este punto su volumetría. Y esta mano generará un poco de sombra proyectada sobre la pierna. Listo. Entonces yo diría que más o menos estas son las sombras proyectadas más importantes que podría tener este ratón. Se le puede bajar la opacidad de una pizca para que el dramatismo no sea tan intenso y que no se pierda mucho el volumen de esta parte del cráneo, pero creo que iría más o menos así. Listo, puede que algunas partes como el botón hayan perdido mucho de su volumen, pero debemos seguir el método para mantenernos dentro de parámetros más o menos realistas. Sí, seguir este método nos asegura una corrección volumétrica. Si empezamos a tomar decisiones que vayan en contra del método, seguramente empezaremos a resaltar equivocadamente volúmenes que no sean consecuentes con el ejercicio. Entonces no estaría bien. Voy a bajar un poquito más la opacidad. Listo. En cuanto me sienta cómodo, voy a unir las capas. Sin embargo, voy a borrar un poquito más de esta. A ver, para que no se me coma tanto de la volumetría de la cabeza. Ahí está, perfecta. Y voy a combinarlas. Entonces todo este volumen es Steve. Listo. Perdió el nombre, se lo tengo que volver a poner. Ahora sí. La volumetría del primero de los objetos está finalizada. Continuamos ahora con el volumen del hongo, utilizando exactamente el mismo método.